Amigos, Alfonso García Miró, presidente de Confiep, está con nosotros y lo vamos a saludar. Señor presidente, ¿cómo está usted? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Bueno, usted ha escuchado al ministro de Energía y Minas. ¿Cuál es su sensación? Mira, yo conozco al ministro de Energía y Minas hace muchos años. De hecho, lo conocí cuando él estaba a cargo de la división de minerales en la COPRI, institución emblemática que se dedicó a, digamos, modernizar las minas y todas las empresas en el Perú, y que gracias a esa institución hoy día tenemos un país pujante en minería, energía, petróleo. ¿Hoy le preocupa la posición de Energía y Minas? Me parece que es otra persona en realidad, y yo la verdad es que lamento mucho porque lo conozco personalmente, es un extraordinario profesional, es una persona sana, sensata, creo que bien intencionada y totalmente al margen de lo que realmente está ocurriendo con este gobierno, totalmente al margen, incluso creo que totalmente al margen de lo que está ocurriendo en el sector energético. Yo he escuchado tres cosas del ministro de Energía y Minas que a mí me han preocupado hoy día. La primera es hablar con cierta propiedad respecto a la necesidad de modernizar igual a como se está pretendiendo modernizar, entre comillas, Petroperú, al sector energético. Entonces ya no estamos hablando solamente de Petroperú, estamos hablando del sector energético. Después lo he escuchado hablar con asombro, en realidad, te lo digo con toda sinceridad y se lo digo al ministro, con asombro lo he escuchado hablar de gobierno corporativo. ¿De qué gobierno corporativo podemos hablar cuando Petroperú, que es una empresa que tiene hoy día un directorio, el directorio nadie lo conoce, al presidente del directorio nadie le contó que el presidente o que el gobierno tenía la intención de estatizar el sector de refinación y de, digamos, virtualmente estatizar el sector de grifos? Nadie le contó al directorio, el directorio hoy día no sabe, ni siquiera conoce qué es lo que está ocurriendo. Y el ministro, los demás ministros, el gobierno, nos viene a hablar de gobierno corporativo. Por favor, eso en realidad es una tomadura de pelo a todos los peruanos. Justamente lo que estamos teniendo al frente es el método respecto al cual se van a manejar distintos sectores en el Perú. Yo realmente hoy día, hasta hoy día, tenía una duda razonable, bien intencionada, de alguna manera, diría yo, hasta cierto punto ¿ingenua? Inocente, no voy a decir ingenua porque mejor suena inocente, respecto a las verdaderas intenciones del gobierno y a la probabilidad de que, entrando en razón y conociendo el sentir de la opinión pública, el sentir de la comunidad de inversionistas nacionales y extranjeros, se diera cuenta que era realmente un gran error el querer intervenir un mercado adecuadamente competido por el sector privado. ¿Ahora está convencido de lo contrario? Absolutamente, hoy día, a partir de hoy día en el Perú, se marca una línea divisoria entre la confianza que teníamos en el gobierno y las verdaderas intenciones que son... ¿Cuáles son para ustedes esas Mira, verdaderas hoy día intenciones? salió concretamente un decreto supremo, salió ayer, Sí. que es el 012, que lo que hace, en resumen, para que la opinión pública conozca, lo que hace es fundamentalmente dos cosas. Obviamente reglamentar una ley que se dio en el Congreso impulsada por el gobierno del presidente Toledo. Que el ministro dice que es idéntica al reglamento, que nada se cambió. No, una ley que se dio en el gobierno del presidente Toledo que necesitaba un reglamento y que ha estado más de 6 años sin reglamentarse y, como por arte de magia, coincidentemente, en el mismo momento de la discusión de la estatización del sector de petróleo en el Perú, sale el reglamento. Y no solamente sale el reglamento, sino sale con dos precisiones concretas. La primera es que libera de toda responsabilidad a la empresa estatal, que por cierto es empresa tuya, mía y de 30 millones de peruanos, y las pérdidas o ganancias, que han sido más pérdidas que ganancias, nos competen y nos corresponden a todos los peruanos. Bien, a esa empresa que es de todos los peruanos, la liberan de la necesidad de tener que consultar al Ministerio de Economía por cada, y entre comillas lo pongo, proyecto especial, le llaman proyecto especial. Cuando el directorio de Petroperú o el ministro de Energía y Minas o el presidente, ya hemos visto que el directorio no sirve para nada en realidad, para mi lamento de los pobres señores directores, que están tan enterados como tú y como yo de cuáles son las intenciones del gobierno, es decir, nada enterados. Pero lo que quiero decir es que liberan a Petroperú de cualquier necesidad de tener que pedir permiso o pedir autorización para girar cheques de cualquier tamaño para cualquier proyecto, porque proyecto especial puede ser cualquier tema. Esa es la primera gran contribución del decreto 012, pero para mí
la que realmente marca una diferencia entre ayer y hoy con el gobierno, es la que libera de toda responsabilidad de funcionario público a cualquier funcionario de Petroperú para cualquier decisión de proyecto especial. Es decir, hasta ayer nosotros veníamos diciendo que teníamos una preocupación respecto a dos quiebres morales que estaba en que estaría incurriendo el gobierno, dos quiebres, graves quiebres morales, de seguir adelante con esta intención que ya hoy día tenemos claro que es definitiva, ¿no? Y es el riesgo moral social, es decir, ¿con qué capacidad moral puede un gobierno que ha sido elegido sobre la base de promulgar, proponer, desarrollar, priorizar la inclusión social? ¿Con qué autoridad moral puede girar un cheque por 1.500 millones de dólares, que no es poca cosa, es muchísimo dinero? Ya quisiéramos que una décima parte de eso pudiese tener, por ejemplo, la pobre ministra Trivelli, con un gran ministerio que requiere de muchos fondos. Una décima. La ministra de Educación. Bueno, vamos a ponernos, estoy dando un ejemplo, muchas de educación o de salud o de infraestructura. ¿Cuántas cosas podría hacer el Perú con 1.500 millones de dólares para solucionar problemas de pobreza de la gente en el Perú? Si el presidente no lo conoce, y me imagino que sí, se muere literalmente de hambre. Todos los días hay niños muertos de hambre. Y el mismo presidente que propone un gobierno de inclusión social está dispuesto a autorizar a un funcionario público que gire un cheque por 1.500 millones de dólares para comprarle a un privado que está negociando entre privados la venta de sus activos. No entiendo cómo puede resolver ese dilema moral, no frente a mí ni frente a ti, frente a los millones de pobres que hay en el Perú y frente a los 30 millones de peruanos que tenemos el derecho de decidir o de verificar o de fiscalizar qué se hace con nuestro dinero. Porque hay que entender bien, no es dinero del presidente, no es dinero del ministro de Energía y Minas, ni es dinero de los funcionarios de Petroperú, es dinero de todos los peruanos. Es decir, con una chequera ajena se gira un cheque, pero eso sí, al momento de pedir, de exigir responsabilidad y rendir cuentas, con este decreto supremo liberan de toda responsabilidad. Déjame decirte algo sobre eso, porque es importante decirlo. Ese es el segundo quiebre moral. ¿Cuál es el segundo quiebre moral? Y esa era nuestra preocupación. ¿Cómo un funcionario público del gobierno, del rango que sea, puede firmar un cheque o una autorización o una transferencia por 1.500 millones de dólares, que es un valor mayor al que el mercado de privados, a que todos los distintos oferentes privados que van a ofrecerle a Repsol una propuesta económica? ¿Cómo el gobierno puede justificar un pago por encima del mercado? El mercado fija precios porque los fija precios desde el punto de vista económico, racional, recuperando la inversión. Por lo tanto, para que el Estado gane, y tiene toda la intención de ganar, va a tener que pagar más de lo que paga un privado. ¿Cómo le explica a ti y a mí que ese dinero se justifica? ¿De qué manera nos puede garantizar que no hay un arreglo con nadie, entre terceros, para que parte de ese dinero quede en otro lugar? ¿De qué manera nos asegura que la reunión que ha tenido el presidente en privado con el presidente de esa compañía no se están pactando decisiones económicas que no conocemos? ¿Te parece moralmente aceptable? A mí no. Y lo más importante sobre esto, creen equivocadamente en el gobierno, creen equivocadamente que con ese decreto supremo van a liberar a los funcionarios públicos de Petroperú. No, señor, Petroperú es una empresa de los peruanos. Por más que quieran darle el velo de empresa privada, una empresa privada arriesga dinero privado con responsabilidad del dinero privado. Pero una empresa pública, por más que quieran decir que es privada, cuando arriesga dinero público, el funcionario, por más de que eso decreto supremo 012 que tenga encima, tendrá que rendir cuentas ante el Poder Judicial, ante la opinión pública y ante la historia. Y esa va a ser la responsabilidad de este gobierno. Me parece que cometió un grave error, te digo por qué. Porque en el hipotético caso que se rectificaran y que derogaran el 012, que sería la segunda mejor decisión que pudiese tomar, porque, digamos, ya es irreversible, el 012 ya creó una sensación de total desconfianza, pero en caso hipotético lo derogaran, ya queda la duda. ¿Por qué es que quieren poder exonerar de responsabilidad a los funcionarios de Petroperú cuando giran un cheque por 1.500 millones? Porque tienen temor de que realmente los actos de corrupción que pueda crear ese funcionario o la imposibilidad de explicar le genere una responsabilidad penal, pues le va a generar de todas maneras una responsabilidad penal. Don Alfonso García Miró, una pequeña pausa y volvemos para hablar de las intenciones del gobierno. Volvemos. Amigos, estamos conversando con el presidente de CONFIEP, Alfonso García Miró. Don Alfonso, ¿cuál sería la verdadera intención del gobierno? ¿A qué dirección nos lleva? Sin duda lo que nos parece es que se ha acercado peligrosísimamente al modelo de aquellos países de Latinoamérica que desgraciadamente
gracias a sus presidentes, están haciendo un ridículo internacional. Llámese Cuba de Chávez y ahora la versión reencarnada, Venezuela de Chávez y su versión reencarnada, Bolivia de Evo Morales. Conocemos el ridículo internacional que hace lamentablemente Bolivia con su presidente, y obviamente Argentina exactamente igual, cada uno con su especialidad. En el Perú, lo que el gobierno, creemos, no se ha dado cuenta es que los peruanos hemos cambiado dramáticamente los últimos 20 años y tenemos algo de amor propio. El resultado económico del gobierno nos corresponde a todos los peruanos. El resultado económico del país nos corresponde a todos los peruanos, no al gobierno. Somos todos los peruanos los que nos hemos sacrificado, los que nos hemos esforzado, los que hemos sudado cada gota que nos ha caído todos los días por trabajar para hacer de este un país próspero. Felizmente, en gran distancia con los otros 3 países que he dicho que hacen ridículo público internacional. Y a mí me da mucha pena que el presidente del Perú quiera formar parte del grupo de presidentes que hacen el ridículo internacional. La diferencia está en que la población del Perú no va a permitir eso, por más que tenga intención. El presidente ha hablado de un equilibrio, ni puramente estatista, ni puramente privado. ¿Es posible ese equilibrio? Mira, es lo mismo que decirte, porque todos en el Perú sabemos, muchos, la gran parte de los peruanos, solamente no lo sabe aquellas generaciones que no han tenido la mala suerte de poder experimentar, y digo mala suerte, de poder experimentar lo que fue el Perú de los 70s y 80s, porque creo que a ti y a mí ese Perú nos formó positivos, ganadores, en la necesidad desesperada de buscar un cambio dramático del país. Pues esos peruanos que no han tenido oportunidad de conocer lo que fue el Perú, se lo diremos, fue el país más caótico, desastroso, corrupto, con la moral en el suelo, ridículo internacional. Teníamos que ir a pedir, a dar explicaciones en el mundo, a rogar, a mendigar, con inflación, con empresas quebradas, con expropiaciones, con negocios que se destrozaban porque un funcionario público... ¿Por qué no podría... Entonces, lo que te quiero decir, Enrique, solamente para terminar con esta idea, es que vengan a decirnos a nosotros los peruanos que un poquito de lo malo y un poquito de lo bueno suena mediocre. Yo entiendo que cuando el presidente, pensé que cuando el presidente decía conociendo lo que fue la experiencia del país estatizado en un 80%, con pobreza y destrucción de los 80s y 70s, versus el país del siglo XXI, con un 80% de la economía explicada por el sector privado, con un país pujante, con empresarios ganadores, con un estado de ánimo al tope, lo que nos venía a decir el presidente es, conociendo lo que ha ocurrido, no vamos a regresar a ese pasado. Pero entender que lo que quiere el presidente es, no vale la pena ser tan bueno, mejor seamos mediocres, ese mensaje no lo queremos en el Perú. Y menos queremos que el Estado se intervenga en sectores. Porque el día de hoy es el petróleo. Yo lo escuché al ministro de Economía hablar de la energía en su conjunto. El ministro de Energía y Minas, perdón. ¿Y qué ocurre el día? Porque exactamente igual pueden hacer con cualquier sector. ¿Qué ocurre el día que se despierta un funcionario público y diga, mira, hoy día me parece que el sector financiero es estratégico. Vamos a encontrar un banco que esté vendiendo para comprarlo. Mañana me parece que el sector minero es estratégico. ¿Qué tal si las bambas las compramos con dinero del gobierno? Porque como no le han permitido los del gobierno chino a los señores de X Trata mantenerla en mina, ¿por qué no la compramos nosotros? Y el día de mañana me parece que el sector transportes es muy interesante y puede ser también estratégico. ¿Cuál es el límite? Es la ruptura de un orden institucional, la ruptura de un camino que nos ha costado recorrer a todos los peruanos, a los 30 millones de peruanos, y no estamos dispuestos nosotros a sacrificar eso ni a permitir que nuestro esfuerzo sea echado en vano. El ministro de Energía y Minas ha dicho, ¿por qué? Si Ecopetrol funciona bien, ¿por qué no podemos hacer que funcione bien Petroperú? Ese argumento es bastante binario, te voy a explicar. Primero que el ministro de Energía y Minas es ministro del Perú, que explique qué es lo que ocurre con Petroperú, no con Ecopetrol. Lo que ocurre con Ecopetrol que lo explique el ministro de Energía y Minas de Colombia. Yo no tengo cifras de Ecopetrol, pero lo que quiero decir es, toda Latinoamérica, no el Perú, no Colombia, no Chile, no Venezuela, no Bolivia, no Argentina, toda Latinoamérica tiene empresas petroleras públicas. Eso no es una novedad. La novedad es que esas empresas petroleras públicas vienen de la época del rezago estatismo de todos los países de Latinoamérica. No, Perú no es el único que tuvo estatismo, todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, cuando nos hablan de Chile, de Colombia, incluso Brasil. Hasta Brasil, bueno, esas empresas con sus empleados públicos son las únicas que no han adquirido ningún activo
después de los cambios en los modelos internacionales de cómo ser países exitosos. Las que sí han adquirido activos, o dicho sea de paso, expropiado o robado activos, son la Argentina, que es un desastre, la venezolana, que la usan para comprar leche y para regalarle frijoles a los cubanos. ¿Cuál me falta? La boliviana, ¿no? Una vergüenza pública internacional, la petrolera estatizada, expropiada por el gobierno boliviano. Ese es el camino que está proponiendo el gobierno de Perú, el convertir a Petroperú en la YPF boliviana o la YPF argentina o en la... O sea, para usted Petroperú no garantiza absolutamente ninguna posibilidad de éxito. Cuando hablan de tener, con este decreto supremo que se ha dado, de la capacidad de tener proyectos especiales sin autorización de nadie y con unos funcionarios que no tienen que rendir cuenta a nadie, cosa que es falso, porque no van a tener que rendir cuenta al Poder Judicial y a la opinión pública del Perú, que vamos a estar muy vigilantes sobre eso. Cuando hablan de eso, proyecto especial puede ser exactamente lo mismo que hace hoy día la de Venezuela, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo su nombre, PDVSA, que es un desastre. Con ese país rico en petróleo, tener una empresa que dispendia dinero y que pierde dinero y le hace perder dinero a los venezolanos. ¿Pero sabes qué hace PDVSA? ¿Cuáles son sus proyectos especiales? Comprar leche, vender televisores, regalar frijoles, regalar su petróleo a Cuba, regalar el petróleo a Argentina, comprar bonos de Argentina. Esos son los proyectos especiales que quieren que hagamos con Petroperú como vehículo, sin ninguna necesidad de tener que dar una sola cuenta a rendir sus funcionarios, de ninguna manera. Eso es creer que los peruanos no tenemos un mínimo de decencia y un mínimo de amor propio en defender lo nuestro. ¿Qué harán los empresarios? ¿Qué esperan que hagan el ministro de Economía? ¿Debió ya renunciar el ministro de Economía? Ya no sé, en realidad. El ministro de Economía, tengo entendido que no ha firmado el decreto supremo 012 cuando debió firmarlo. Pero ha dicho que no va a renunciar. Se lo ha confirmado a la agencia andina. Seguro. El ministro de Economía tendrá que dar explicaciones al país y a la opinión pública en su momento. ¿Le decepciona? Mira, yo creo que el ministro de Economía, tengo la convicción, por su formación profesional, por su formación académica, pero sobre todo por su formación moral, que el día en que se vaya a materializar, con todas estas señales que parece que se va a materializar, el día que se vaya a materializar un caso de corrupción y un caso de quiebre del orden institucional, un día antes va a renunciar. No tengo la menor duda que va a ser así por su formación moral, como te digo, más allá de la académica profesional. A pesar de que está haciendo ahora el estudio. No importa, él tendrá que, como funcionario público y como un ministro de carrera, tendrá que dar explicaciones económicas, y las explicaciones económicas estoy absolutamente seguro que va a ser una recomendación negativa, pero ya nos dimos cuenta que no va a ser necesario, porque yo hasta ayer decía que tenía la buena fe y la esperanza de que las señales no fueran en ese sentido. Con el 012 no hay ninguna duda que van en ese sentido. Yo, alerto a la opinión pública, a todos los millones de empresarios que nosotros representamos felizmente, que van a verse amenazados en sus negocios, en la marcha económica, en su esfuerzo a hacer de este país un país ganador. Querer regresarnos a un país de Chávez, de Morales o de Kirchner, de ninguna manera. Muy bien. Don Alfonso García Miró, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ti. Muy amable. Vamos a una pausa, volvemos.